tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, espero que estén todos muy bien, sentados allí esperando con algo para distraerse, esperando el comienzo de este programa, que evidentemente es la continuidad de un canal que le da a usted información pertinente, adecuada y veraz. Porque tal cual repetimos con Carola todo el tiempo, acá lo más importante es que ustedes nos crean. Y eventualmente eso significa seguirnos. Porque si yo creo a alguien, hay una canción en italiano que se llama Mi fido di te, de Giovanotti, ¿no? Confío en lo que usted me dice, confío en lo que usted me cuenta y en lo que usted me propone. De eso se trata el objetivo final de este canal y de este programa en particular. Así que gracias por estar allí, gracias por seguirnos, gracias por darnos su apoyo y por permitirnos pelear la cúspide de la información en términos de salud contra los otros canales. Estamos muy bien y eso es gracias a ustedes. Carola. Bueno, y en términos de información, este es un trabajo que se va dando durante la semana, intercambiamos notas periodísticas, papers que encontramos en publicaciones. Obsesión. Todos podemos proponer temas que son de nuestro interés o de nuestra preocupación y así se va armando este programa. Les voy a contar este programa en particular, cuáles son los principales temas que vamos a tratar. Vamos a hablar de drenaje linfático, pero vamos a contarles de qué se trata, quién lo necesita, quién lo puede poner en práctica. Ahí estamos viendo una imagen y el título. Para hablar de este tema va a estar con nosotros Silvina Bossi, que es kinesióloga y fisiatra y, bueno, docente de una cátedra en la Universidad Católica Argentina. Y en la UBA. Y en la UBA ¿Quién también lo pide, quién lo necesita y quién lo hace? Y quién lo hace. Porque exactamente, acá hay mucha gente que hace mensajes también, pero masaje linfático y no tiene por qué hacerlo, no está capacitado ni en condiciones de. Motivo por el cual me gustaría que usted escuche con atención esta información, si está vinculado con alguna historia de este tipo, sepa cuándo, cómo, quién y dónde. Sí. Y quién lo tiene que indicar, ¿no? Por supuesto. Y cuáles son y hasta dónde puede llegar, porque de pronto hay pensamientos mágicos que creen que uno va a esta historia y termina con 20 años menos, ¿no? Exactamente. Dale. También vamos a estar hablando de SIDA, de prevención del SIDA, bueno, profilaxis de preexposición. Claro, preexposición, perdón. Sí, acá está. Ahí está. Profilaxis, preexposición, y estamos viendo ahí un medicamento, ¿no? Una pastilla azul que no tiene nada que ver con el sildenafil, por supuesto, que dice tiene otra forma esta. Tiene nada más que la forma. Tiene otra forma y además el color hay muchos medicamentos que tienen este color, por supuesto. Pero digo, PrEP significa profilaxis preexposición. Antes de tener relaciones sexuales hay que hacer algo, la gente que tiene algún riesgo o tiene VIH, para evitar contagiar o contagiarse. Y para hablar de esto va a estar con nosotros Santiago Neme, él es infectólogo, director del Centro Médico de la Universidad de Washington, ya ha estado con nosotros en este programa en muchas otras ocasiones. Y decano de medicina de la Universidad de Washington, nada menos, también, un personaje, también. Gran amigo además, básicamente eso. ¿Qué más, señora? Y también vamos a hablar de neurodiversidad, porque esa es la palabra que tenemos que usar, Claudio, esa es la palabra correcta. Y Marcela Fernández Amado, que es psicóloga y docente y directora del Centro Alter, nos va a estar contando de qué se trata la neurodiversidad y por qué también tenemos que usar esta palabra y no otra, ¿no? Sí, ¿por qué no colgarle carteles de enfermedad a la gente sin tener la certeza de que esto es así? Hay alguna banalización de las enfermedades, no porque la enfermedad pueda ser banalizada, sino porque la gente banaliza esto. Y a diferencia de lo que pasaba en mi época, que colgarse el cartel de una enfermedad era vergonzante, cuando uno no la tenía, por supuesto, ahora está de moda colgarse carteles para ver si llaman la atención. Y nosotros queremos contraponer a esa historia tan particularmente frívola en términos de enfermedades, un concepto nuevo, políticamente incorrecto o correcto, depende de dónde esté usted, de qué lugar de la calle esté usted, acerca de hay gente diferente que no tiene por qué estar enferma, solo es diferente, es diversa. El ser humano no es un prototipo de, son cientos de millones de prototipos de, motivo por el cual hay gente que le parece prudente que a eso se lo llame enfermedad, nosotros no.
Señora. Bueno, estamos listos para darle la bienvenida a nuestra primera invitada. Ya está sentada acá con nosotros Silvina Bossi. Te presenté Hola. correctamente, ¿no? Kinesióloga y fisiatra y, bueno, docente también, ¿no? Así es. Sí. De la Cátedra de Kinefisiatría Sí. de la Universidad de Buenos Aires y de la UCA. Silvina, buenas tardes. Buenas tardes. A ver, ¿cuál es la diferencia entre un kinesiólogo y un fisiatra? Y el título nuestro de la UBA es licenciado kinesiólogo fisiatra. Kinesiólogo, fisiatra, porque utilizamos la fisioterapia también como medio para la rehabilitación. ¿Qué es la fisioterapia? Y la fisioterapia son todos los equipos que conocemos de físicos para el tratamiento de pacientes. Por ejemplo, con Pilates es patologías. fisioterapia. No, eso sería movimiento, pero dentro de nuestras incumbencias está también lo que es la kinesiterapia, que también incluye el movimiento terapéutico, ayudar a los pacientes a que se muevan. El movimiento es principal para cualquier patología que vayamos a trabajar. Así que los kinesiólogos trabajamos con las manos, con los equipos de fisioterapia y con el movimiento. Los Son equipos como son tres. la aparatología. Sí, el láser, los que ustedes conocen generalmente cuando van a kinesiología, Las el ondas, ultrasonido, el láser, el magnetoterapia. Exacto. El calor. Hoy hay cosas mucho más modernas, ¿no? También Claro. equipos, en realidad. Así que yo me dediqué más al área de terapia manual, por eso hago drenaje linfático manual, de lo que vamos a hablar, y al área del movimiento, porque aparte soy profesor de educación física, así que toda mi vida me moví. Así que creo que no hay una rehabilitación sin movimiento. Experta en movimiento, claro, Perfecto. absolutamente. Señora. Bueno, me parece que estaría buenísimo empezar por lo básico. ¿Qué es el drenaje linfático? Bueno, el drenaje linfático manual es una técnica de terapia manual que se utiliza para estimular al sistema linfático, que es un sistema de circulación de retorno, igual que el venoso, que ayuda a sacar desechos dentro de nuestro organismo y que ayuda a reabsorber edemas, por ejemplo, o retenciones de líquido. No hace falta tener a veces edemas muy grandes, pero es lo que estimula el automatismo del vaso linfático, la técnica manual. Eso es lo que es el drenaje linfático manual, que se utiliza para muchas patologías y para la parte estética también. Por eso el doctor recién hablaba de quién lo tiene que hacer o cómo se tiene que dividir. Claro. Después vamos a entrar, ¿no? Exacto. en esa zona gris, ¿no? ¿Y quién indica la necesidad de un drenaje linfático? Mira, nosotros los pacientes nos llegan generalmente al consultorio a veces porque han escuchado que tienen que hacerse drenaje, porque es bueno, porque tienen pinchazos en las piernas, tienen síntomas, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas? Sí, perdón. Sí, Sí, los adelante. síntomas son muchas veces cuando es de miembros inferiores, piernas cansadas, prurito, que les pica, que tienen pinchazos, que les duelen, que las sientan realmente o que el signo clínico que es el edema, ¿no? Se hinchan las piernas. Se les hinchan las En un piernas. momento determinado del día, todo el tiempo. Y depende si el edema es venoso o si es linfático. Si es venoso por una mala circulación venosa, es más al final del día, se levantan con los tobillos finitos, al final del día empiezan a hincharse, y si es un edema linfático por una avería del sistema linfático específicamente, ya estamos hablando de un linfedema, que es un edema también De todo el día. de todo el día, pero muy rico en proteínas. Por eso esa es la diferencia principal con el edema venoso. ¿Y quién puede hacer este drenaje linfático con la técnica adecuada, con la experiencia universitaria adecuada, que no Claro. lastime o que no... Sí, el drenaje es una técnica muy suave, porque en realidad el sistema linfático discurre por la fascia superficial, o sea que en realidad estamos haciendo un estímulo de lo que es la piel, justo lo que está por debajo de la piel, en la dermis, donde discurren todos los vasitos más superficiales. Entonces es una técnica muy suave, pero en realidad que sí podemos hacer daño, porque cuando lo trabajamos en un paciente que tiene una patología, como por ejemplo una paciente con una ablación ganglionar, una paciente, vamos a ir al caso más claro, un paciente oncológico donde se le han extraído ganglios, tanto sea en el abdomen, en la zona de la ingle o las pacientes mastectomizadas. Uno puede hacer daño si no conoce la técnica y todo lo que tiene que hacer con ese paciente. Les recuerdo cuando cuando se hace una operación de mastectomía radical, que se hace muy pocas ahora, creo que prácticamente ninguna, se hace la ablación de ganglios axilares. Por supuesto, los linfáticos terminan en los ganglios. Si no hay ganglios,
digamos, todo lo que tiene que ver con la linfa, lo que llevan los linfáticos, queda acumulado en el brazo y el brazo se hincha. El brazo se hincha, vienen los pacientes, las pacientes vienen con un brazo edematizado que les pesa y que les trae problemas de columna, de cuello, de hombro, porque obviamente les pesa y les duele. Entonces una de las primeras medidas sería sacar el edema, o sea, ayudar a revertir ese edema, que se puede con la técnica manual, no solamente con la técnica manual, se hace presoterapia también, todo lo que es la terapia compresiva, digamos, vendas, a los pacientes se les usan mangas, medias de compresión en miembros inferiores también, y el movimiento, ¿no? Que siempre tiene que estar presente en todo esto para estimular las bombas musculares, estimulen ese retorno. Eso es muy interesante porque las pantorrillas son dos bombas. Porque cuando se contraen, vía el movimiento, bombean la sangre hacia arriba. Se les llama corazón periférico. Corazón periférico, exactamente. Si uno no camina, la bomba no se mueve, no manda sangre o no empuja la sangre hacia arriba y, por supuesto, se dilata, se hincha y aparecen los edemas. De hecho, nosotros a los pacientes los evaluamos con un test para ver la movilidad del tobillo, el ángulo tibio terciano que tienen, para ver realmente cuánto mueven ese tobillo para hacer un mejor estímulo de esa bomba muscular. Periférica. El punto es, ¿cuándo se hace un drenaje linfático por razones estéticas? Por razones estéticas, generalmente el drenaje linfático lo usan mucho, por ejemplo, las cosmiatras para hacer todo lo que es el tema facial, de ayudar. Obviamente uno está oxigenando el tejido porque está movilizando todo lo que es circulatorio y todo lo que uno ponga después, todo producto que ponga después va a penetrar mejor, si tiene una mejor oxigenación del tejido. Por eso se usa mucho el drenaje linfático facial y en caso de celulitis generalmente también, porque la celulitis se produce también por un trastorno, si bien tiene mucha genética y es hormonal también, hay muchos factores, uno de los trastornos también es circulatorio, así que se utiliza también en cuanto a lo que es los trastornos de celulitis, que está mal llamada celulitis, se le dice PF, paniculopatía de dermatofibroesclerosa es el nombre. De nuevo, a ver, encantada de conocerla. Paniculopatía dermatofibroesclerosa, ese es el nombre técnico de la celulitis, lo que todos conocemos como celulitis o piel de naranja. Pero bueno, haciendo un buen drenaje estimulás y realmente mejora mucho lo que es el tema de la celulitis, aparte de otras cosas que se pueden hacer para mejorar el aspecto de la piel de naranja, ¿no? Seguro. Pero entonces, una técnica, en el caso del drenaje linfático, que fue desarrollado con fines médicos, ¿termina teniendo aplicaciones estéticas o se encontraron también los beneficios para de hecho, así fue descubierto el drenaje, lo descubrieron los médicos haciendo bombeos en la zona del pozo, cuando tenían pacientes con patologías respiratorias, mejoraban. Y la primera presentación que se hizo de la técnica de drenaje linfático fue hace muchos años en París en un congreso estético. Por eso en realidad empezó mucho por la estética el drenaje linfático, pero el drenaje linfático tiene una gran aplicación terapéutica. De hecho, nosotros lo aplicamos con muchos pacientes en el Hospital de Clínicas, haciendo drenaje a pacientes que tienen patologías vasculares periféricas. Por ejemplo, varices. Varices, por ejemplo, sí señor, linfedemas. Linfedema. Exacto. ¿Cómo tiene que sentirse un drenaje linfático hecho correctamente? Se siente muy placentero. Sí. Porque en realidad la técnica tiene un ritmo que es muy lento, es suave, no tenés que apretar de más el tejido porque al contrario colapsás el vaso. Exacto, suave, lento, rítmico y se siente agradable. El paciente lo siente agradable, siempre lo va a sentir agradable. Me gustó el concepto de yo hago drenaje linfático y después, por ejemplo, se aplica hialurónico y eso se absorbe mejor, tiene una mejor absorción. O se trabaja drenaje que a veces los médicos no mandan en el prequirúrgico, pero en un prequirúrgico, sea de lo que sea, estético no, uno al realizar drenaje prepara el tejido también para esa cirugía y la cicatrización también mejora muchísimo el del después para poder trabajar ese paciente. Así que tiene una aplicación. ¿En qué zonas del cuerpo se utiliza básicamente? Con ¿De más pies a cabeza? Con ¿De más cabeza a pies? frecuencia es miembros inferiores, miembros superiores, facial, en mamas, cirugías de prótesis mamarias, por ejemplo. Pero hay drenaje de abdomen. El abdomen es muy importante porque hay en lo que es el epiplón mayor hay un montón de nódulos linfáticos, muchísimos. Así que mejora mucho. El sistema linfático es un sistema de inmunidad, de inmune.
Entonces, al mejorar este sistema, realmente mejoramos la inmunidad del organismo. No es solamente para edemas. El estímulo del sistema linfático es muy importante y se ha descubierto mucho en estos últimos años en investigaciones que se hicieron su importancia, ¿no? Que cuando uno ve anatomía, el doctor que hizo medicina, en primer año el sistema linfático no existía. No existía. Yo jamás vi un vaso linfático, pero bueno, es muy importante. Clarísimo. Mi última pregunta en realidad tenía que ver con, habíamos hablado de estas aplicaciones estéticas y tenemos que preocuparnos a la hora de que se nos ofrezca esto en forma tan liviana, ¿no? Y La depiladora también hace De hecho, a mí me llegan pacientes uñas que siempre les pregunto si hicieron drenaje y muchas me dicen que sí, en la peluquería o en el centro de estética. Si el centro de estética está dirigido por un médico, que hoy pasa mucho, y un kinesiólogo, bueno, buenísimo, pero en realidad hay que tener cuidado porque es algo que se usa mucho en patologías. Los que estamos habilitados a hacer la técnica somos los que tenemos matrícula en salud para trabajar con patologías realmente, y están las incumbencias de nuestra ley de profesional, ¿no? Entonces, a veces un drenaje se enseña en 5 meses, 6 meses y es complicado. Por eso estamos muy a veces en lucha con esto de defender nuestro lugar los kinesiólogos en cuanto a lo que es el uso de las técnicas manuales. No solo a veces del drenaje, sino de otras técnicas también que se usan tan libremente. Sí, los masajes. Y en también, pacientes ¿no? que tienen patologías. Yo recibo muchos pacientes también dañados por haber ido quizás un masajista, que no digo que hay masajistas que trabajan muy bien, si trabajan con las personas sanas, pero bueno, cuando se meten en patología ahí estamos en una problemática. Eso es muy interesante, porque muy hay importante. hay una invasión de territorios y de competencias muy desordenada en Argentina, así que la verdad que esto pone un poco de luz en la historia. Muchas gracias. A ustedes. Gracias. Silvina Bossi. Silvina Bossi, sí, kinesióloga y fisiatra. Gracias. ¿Qué más? Bueno, no sé. Espera. Yo Sí, quiero a ver, porque ¿qué me vas a antes decir? de la próxima nota quiero contarles un par de cosas que tienen que ver con enfermedades que aparecen esporádicamente en Argentina, con prevalencia, digamos, sobre otras y que están reapareciendo. Y otras, afortunadamente, están disminuyendo en cuanto a cantidad de casos. Bien. Voy a empezar por la mejor noticia, que es... en algún momento se pensó desde el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires que en este año, 2023, íbamos a tener el peor brote epidémico de bronquiolitis por el virus incisional respiratorio en menores de 1 año, menores de 6 meses en particular, de la historia. Afortunadamente ese pronóstico que dio en su momento el Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires no se cumplió. Afortunadamente digo, porque en realidad no hubo menos cantidad de casos de bronquiolitis este año 2023 que en el año 2022. Por ende, no ocurrió lo catastrófico que se anunció en su momento. Que lo habíamos hablado a comienzos de año, Sí, me por acuerdo, supuesto, ¿no? por Fue supuesto. varias veces un tema de este programa. Por eso, afortunadamente, eso no ocurrió. El segundo comentario que tengo que hacer sí tiene que ver con la ocurrencia de una enfermedad que pensamos en algún momento había disminuido en términos de incidencia y la verdad que está reapareciendo, que es el síndrome urémico hemolítico. Usted se acuerda, por supuesto, tiene que ver con la carne cruda, con la carne molida mal cocida, con las hamburguesas mal cocidas, que en general son caseras, no la de las hamburgueserías, por supuesto, porque esas hoy tienen un procedimiento de cocción absolutamente diferente. Pero está claro que vuelven a aparecer casos de síndrome urémico hemolítico y Argentina, que es el país que siempre tuvo la mayor cantidad de casos del mundo, excepto en algunas circunstancias particulares, vuelve a tener ese aumento terrible posición en términos mundiales. Es el país con más casos de síndrome urémico hemolítico en todo el mundo. No tiene que ver solo con la carne mal cocida. Eso te iba a preguntar, ¿únicamente carne mal cocida, cocinada por debajo de los grasos los 70 adecuados? grados, Sí. 70 grados. ¿Qué otros alimentos nos pueden poner en riesgo? En realidad,
no son los alimentos, sino la manipulación que se hace de los alimentos. ¿Contaminación cruzada? Por ejemplo, eso significa usar una tabla para cortar carne y en la misma tabla después cortar verduras y contaminar las verduras con la Escherichia coli, que es la bacteria que contamina la carne. Esa es una alternativa que se da con frecuencia. Claramente son causas que ocurren en el hogar, son mecanismos de producción de contaminación de alimentos en el hogar o en lugares públicos. Tip de cocina muy breve. Adelante. Tablas de colores. Tengo una tabla roja que uso exclusivamente para las carnes crudas y una tabla verde o azul solo para las verduras. Nunca las mezclo. Y los utensilios también. Los utensilios también. No uno para cada uno, pero hay que lavarlo. Los utensilios también y trapo con unas gotitas de lavandina. Eso me encantó. Para pasar, la lavandina recomendaciones de chef de restaurante. La lavandina mata cualquier bacteria, cualquier virus. Así que use lavandina y la cocción por encima de 70 grados, que es una cocción convencional, mata las bacterias, mata la Escherichia coli. Y la otra forma de manipulación de alimentos que contamina los alimentos y provoca esta enfermedad es o tiene que ver con el lavado de manos. Sistemático, yo esto lo conozco muy bien. El síndrome urémico hemolítico fue descrito por primera vez en el mundo en el año 1967 por el doctor Carlos Gianantonio, un pediatra jefe del Departamento de Pediatría del Hospital Italiano, antes del Gutiérrez. La verdad que un pediatra de los más importantes que tuvo la República Argentina, si no, uno de los más reconocidos internacionalmente. De hecho, nosotros los nefrólogos, porque era nefropediatra, hicimos un pedido a la Sociedad Internacional de Nefrología para ponerle a la enfermedad síndrome urémico hemolítico enfermedad de San Antonio, porque él fue el que la describió con más cuidado y una de las primeras descripciones concretas. A partir de ese momento en Argentina se producen 400 casos por año. Esta vez, en el año 2023, llevamos ya casi 180 casos en el primer semestre. Hay una historia que no termina de convencernos si la progresión sigue de este modo, porque aparece más en los momentos cálidos del año que en los momentos fríos. Por supuesto, esto puede generar un aumento de cantidad de casos. Y el segundo punto que quería contarles tiene que ver con lo que quiero terminar de decir. Gente que va al baño, termina con sus necesidades y no se lava las manos. Doctor, eso no ocurre. Sí ocurre. Vuelve, manipula alimentos y contamina el alimento con la bacteria que está también en el hombre, no solo en la vaca y en los animales de granja, sino también el ser humano es portador de la Escherichia coli. Si nosotros no hacemos una higiene de manos adecuada después de evacuar el intestino, concretamente, podremos contaminar todo lo que tengamos después con Escherichia coli. Y eso es la contaminación más frecuente, no solo del tema de la cocción. La cocción tiene que ver con carne picada, carne molida. Estas carnes, lo que estamos viendo ustedes en pantalla, en realidad no termina... No hay tanto aire, ¿no? Hay que moler la carne para mezclar las bacterias en el interior de la carne. Si no, las bacterias están afuera, están en la superficie y se mueren con la cocción. Adelante. Clarísimo, clarísimo. Me gustó. Tenemos ¿ya está conectada? Sí, señor. Buenísimo. Sí, señora. Marcela Fernández Amado ya está conectada, perdón, me había confundido. Está conectada con nosotros, ella es psicóloga, docente y directora del Centro Alter, y con ella íbamos a tratar el tema neurodiversidad. Buenas tardes, Marcela. Gracias, Marcela, por estar con nosotros. Buenas tardes, un gusto. Marcela, hemos escuchado en estas últimas semanas situaciones que tienen que ver con creo que soy autista, dicen que soy autista, de adulto me descubren el autismo. Y cuando uno pregunta con algún cuidado, no voy a personalizar en nadie en especial, pero cuando pregunta con algún cuidado, dice, bueno, ¿por qué usted se cree o le han dicho que es autista? Bueno, porque en realidad no sigo las instrucciones de los manuales, porque en realidad no tengo tonada de tal cosa o de tal otra, porque en realidad soy muy rígido, porque en realidad no tengo demasiada simpatía y empatía con la gente. Me gustaría que usted, para nosotros eso se llama neurodiversidad, no autismo, pero me gustaría que usted cuente su punto de vista, por favor, Marcela, como experta en el tema. Sí, el concepto de neurodiversidad es relativamente nuevo dentro de lo que es este campo de la clínica de fines de los 90.
Singer, que era una persona, una mujer que tenía una condición dentro del espectro autista, lo impone, lo propone en realidad, y tiene que ver con luchar contra estigmas, promover la inclusión social, escolar, la inclusión en los lugares de trabajo. Y la neurodiversidad entiende que todos somos distintos, que todos tenemos bases neurofisiológicas de nuestra subjetividad diferentes, y entonces, de alguna manera, ese término es una alternativa para el uso del concepto de discapacidad, ¿no? Porque neurodiversidad en sí mismo no es ni un trastorno, ni una alteración, ni un Y desorden, una ni una enfermedad. enfermedad, Claro, claro. totalmente, claro. Entonces, bueno, de este modo plantea algo que es como interesante pensar al ser humano en términos como ecológicos, un ecosistema en donde hay una acción recíproca entre el sujeto, la sociedad, buscando una homeostasis equilibrada. Ahora bien, Pero entonces, perdón, Marcela, no existirían las enfermedades, porque uno puede estirar ese límite o esa ese es el frontera de punto. neurodiversidad El hasta concepto, límites ¿no? infinitos. Exactamente, exactamente, porque digo, desde esta posición que es interesante, que es inclusiva, tampoco tenemos que banalizar algunos conceptos, en mi opinión, o condiciones, porque hay personas que tienen condiciones de comunicación social, de relación al otro, de autonomía, que son muy complejas, que requieren muchos apoyos, apoyos para poder ir a la escuela, apoyos aún más primarios para poder higienizarse, para poder tener una relación al otro, para poder lograr los aprendizajes adaptativos básicos que requieren de financiamiento, requieren de apoyo gubernamental por parte de obras sociales, del gobierno mismo, a través de los distintos programas de apoyo a la discapacidad. Entonces creo que tenemos que poder discriminar lo que es un concepto muy genérico, con una fuerte impronta filosófica, sociológica, que es interesante, insisto, en vistas de evitar los estigmas, en vistas de evitar, de promover la inclusión social, laboral, pero que no nos lleve a banalizar Claro, situaciones de vida que son muy complejas para las personas, para las familias, claro. especialmente cuando cuando los trastornos en el desarrollo tienen comorbilidad con discapacidad intelectual o con otras problemáticas que comprometen seriamente la condición de vida de las personas, que requieren muchos apoyos. Bueno, creo que es ahí donde desde el sector salud tenemos que enfocar todos nuestros esfuerzos, ¿no? Claro, porque si no, esfumamos los límites de cuando uno deja de ser una persona no enferma, pues no es, iba a decir normal, pero la verdad que no cabe, no enferma a otra que se enferma. Y esto que cuenta Marcela, que me parece muy interesante, digo para ver si lo refuerzo, es que esta historia de la neurodiversidad es muy interesante desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista de inclusión social, desde el punto de vista de no a las diferencias, no a las discriminaciones. Absolutamente. Pero Sí, sí. se pierde en algún momento la protección del Estado en términos de salud. Entonces, si yo no soy autista, a nadie me va a pagar los medicamentos, me van a poner apoyo escolar o me van a llevar al colegio eventualmente cubierto por el Estado, lo cual también correspondería. Termina jugando en contra del propio paciente, ¿no? Que es lo que estamos tratando de evitar Exacto, acá, ¿no? Por eso, exacto. Sí, no, digo, acá hay un concepto que me parece que es muy importante, que es el de apoyos. Después podemos ver si usamos el término neurodiversidad para no usar el término discapacidad. Creo que esta es una discusión que tenemos que darnos también dentro del colectivo de discapacidad, escuchar muy especialmente a las familias, a las personas que presentan este tipo de problemática, pero que eso no nos haga perder de vista que hay rangos muy diversos. Hay personas que logran con mínimos apoyos
tener una relación al otro, una comunicación, una autonomía, que es distinta, pero que no ocasiona gran sufrimiento ni a la persona ni al entorno. Ahora, hay personas que tienen condiciones de comunicación, de aprendizaje, condiciones adaptativas muy comprometidas que requieren muchos apoyos, apoyos educativos especiales, terapéuticos, Lógico. sociales. Bueno, y entonces ese gradiente, esa diferencia no la tenemos que perder. Y esto no tiene que ver ni con discriminar, ni tiene que ver Claro. con instalar estigmas, muy por el contrario. Es una diferenciación que tenemos que tener a la vista para no banalizar términos. Me parece que eso no ayuda a las personas y a las familias que Eso tienen es. Seguro. importantes dificultades. No, la pregunta que le iba a hacer, Marcela, tiene que ver con esto, porque también es cierto, y este es un comentario que por supuesto a lo mejor no es correcto, pero también es cierto que el tener un rótulo, el diagnóstico, por decirlo concretamente y de manera más científica, el diagnóstico de una enfermedad tranquiliza a la familia o intranquiliza a todo el mundo, depende de qué tipo de enfermedad, por supuesto. Pero bueno, yo sé que mi hijo es autista, entonces le pongo ese cartel, me quedo más tranquila, tomo la Ritalin o tomo lo que tenga que tomar, le doy lo que tenga que darle, lo acompaño al colegio y ahí termino mi historia. Y empiezo a ver de qué manera puedo resolver el tema. Ahora, cuando no concreto esto, la familia entra en una situación, en un espacio de ansiedad muy particular, ¿no? ¿Es así o no? Sí, pero acá creo que tenemos que quizás abrirnos a la discusión del término diagnóstico. A ver, Eh, Porque, digamos, si entendemos diagnóstico como un nombre impropio, impropio en términos de que sustituya el nombre propio, mm, es un problema. es un Ahora, problema. si entendemos por diagnosticar, explicar, entender, establecer prioridades, establecer un plan de trabajo, un plan de tratamiento Claro. consensuado, es muy importante, es fundamental tener un diagnóstico. Ahora, no necesariamente, o más que no necesariamente, no debería ser eh, poner un nombre que sustituya el nombre Ah, eso de está muy bueno. Juanita, Pedrito, ¿no? Es como un Está nombre que bueno. viene en lugar de. Eso obtura. Ahora, diagnosticar en términos de establecer prioridades, qué es lo que requiere esa persona, su familia, para lograr una participación activa social, escolar, bueno, dependerá de la edad y de la problemática. A mí me parece que es fundamental. Yo personalmente Claro, no todo. estoy en absoluto en desacuerdo a bueno, diagnosticar, porque a veces tiene mala prensa, ¿no? Como que no hay que diagnosticar. No, Y no no, me no, parece bien. pero ofrece al paciente, a su familia, también la posibilidad de un plan de acción, ¿no? Claro. Y un plan de Claro. acción siempre potencialmente, por lo menos, puede ser Ordena. leído con Ordena. orden y una potencialidad de mejora, de mejoría, ¿no? Eso es Y algo tranquilizador muchas veces. importante, si me permiten, es, bueno, yo trabajo especialmente con niños y jóvenes, ¿no? Mm, Dentro de este campo, es pensar siempre y así planteárselo a las familias como diagnósticos, aproximaciones diagnósticas a modo de hipótesis y a modo de revisión permanente, porque estamos Claro. hablando de personas que están en procesos de constitución Eh, claro. subjetiva. Mm. Entonces, hay una colega psicóloga muy conocida que tiene un libro divino que dice, los diagnósticos en la infancia se escriben con lápiz, y es con lápiz para claro. poder borrar. Claro, Está buenísimo, hasta que está pasen buenísimo, es un a libro que tinta. recomiendo. Perfecto, es Claro, muy bueno el concepto, muy bueno, muy y bueno. entonces, bueno, se trata de eso, de proponer una hipótesis de trabajo, ponerla a prueba, revisarla, escuchar y además estar siempre abiertos a la sorpresa que nos dan los chicos, porque de verdad son quienes con su propia evolución nos hacen pensar y nos van dando las respuestas respecto de qué es lo que pasa, cuál es ese Bo- padecimiento y de qué manera podemos ayudarlo. Por otro lado, perdón, Adelante, Carol, no, por no, no. otro lado, lo que he visto con alguna frecuencia, me parece que inadecuada por otra parte, es a ver, tomar un aspecto de la enfermedad, de una enfermedad determinada, o una variante de esa enfermedad determinada, y ensalzarla. Por ejemplo, los chicos
con Asperger, o como se llame, son geniales, brillantes, maravillosos, desde el profesor Cooper de Big Bang Theory hasta varias películas que han puesto de manifiesto que un chico con esta variante de trastorno de espectro autista o con esta enfermedad, de pronto son mejores que yo. Y tienen mejores condiciones y mejores... Entonces, yo conozco chicos autistas que se golpean la cabeza contra la pared y no tiene nada que ver con este que va a televisión a hacer un discurso a los 11 años como si fuera un profesor universitario. Sí, quizás tiene que ver con esto de tomar la parte por el todo, ¿no? Y eso, sí, yo charlo mucho con las familias con las cuales comparto mi trabajo, y genera mucho dolor a veces, ¿no? Porque dicen, bueno, claro, entonces, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Cómo mi Claro, niño, si el autismo es esto, ¿qué hago mucha con mi hijo? frustración, mucha frustración. Mucha frustración. Y sabemos que el trastorno del espectro, como su nombre lo indica, autista, es un espectro. Hay grados. Por eso, insisto en lo que hace un rato decía, tenemos que ubicar los apoyos, ¿no? Hay personas que tienen esta alteración en la interacción social, en la comunicación y en la imaginación, que es la tríada que define el espectro autista. Estas alteraciones son... ¿Puede no repetirla, por requieren favor, gran Marcela? apoyo. Discúlpeme, ¿puede repetir la triada? Claro, las tres condiciones, digamos, características, las describió Lorna Wing y tienen plena vigencia hoy. Hablan de trastorno del espectro autista descrito por tres alteraciones. Una alteración en la interacción social, una alteración en la comunicación y una alteración en la imaginación, que serían las funciones simbólicas, las llamaríamos así. Estas tres características atravesadas por un patrón que es la tendencia a la inflexibilidad, ¿no? La rigidez, claro. La rigidez, exactamente. Ahora, estas condiciones, estas características, tienen un enorme gradiente. Son desde pequeñas alteraciones que quizás no alteran la adaptación a la vida social, laboral, emocional, pero también ese gradiente puede ir en aumento, y estas condiciones que recién nombrábamos alterar seriamente, severamente, generar mucho sufrimiento a la persona y a su entorno. Perfecto. Manifestarse... Claro, no hay que banalizar el término, hay que entender que este es un paraguas muy grande y que hay que empezar a analizarlo y a discriminar, en el mejor sentido de la palabra, discriminar, separar, entender, analizar caso por caso y fundamentalmente qué apoyo requiere esa persona. Muchas gracias, Marcela, muy amable, de todo corazón. Ha sido usted clarísima y nos ha dado una muy buena mano tratando de contarle a la gente una visión más ecuánime sobre estas dos posibilidades de o ser neurodiverso o llegar a la sustitución del nombre por la enfermedad, ¿no? Que eso es terrible en medicina. Adelante. Muchísimas gracias, Marcela. A ustedes, un placer. Bueno, ella era Marcela Fernández Amado, psicóloga y docente, y muy interesante todo lo que... Esto, no banalizar los términos, y a veces lo que hacemos con el lenguaje tiene un efecto enorme sobre la realidad de mucha gente. Te cuento con qué vamos a ir después de esta tanda brevísima, porque ya vamos a volver y va a estar con nosotros Santiago Neme, él es infectólogo, director del Centro Médico de la Universidad de Washington, y vamos a estar hablando de SIDA y de profilaxis preexposición al SIDA. Ya venimos. Dale. ¿Vos también sentís el dolor de los demás? Al día de hoy, más de 100 millones de personas han tenido que abandonar sus hogares y buscar refugio. Las causas de la migración forzada son muchas, como por ejemplo la violencia, la guerra o la crisis climática. En medio de todo lo que no podemos solucionar, desde Médicos Sin Fronteras hay algo que sí podemos y sabemos hacer: brindar asistencia médica a los que más lo necesitan. Pero los verdaderos protagonistas de nuestra ayuda son las personas como vos que lo hacen posible. Gracias al aporte de nuestros socios podemos trabajar de manera independiente. ¿Nos das una mano? Escanea el código QR que aparece en pantalla
o ingresá a nuestra web y asociate a Médicos Sin Fronteras. Tu ayuda salva vidas. ¡Basta, Chori! 911, ¿cuál es su emergencia? Sí, me está persiguiendo, está acá atrás de la puerta, no sé qué hacer. ¿Quién lo persigue, señor? El Chori, estaba todo bien, pero de repente no sé qué pasó, cambió y me empezó a perseguir. Señor, el Chori. Ya dijo Chori, señor. Sí, perdón, lo estoy repitiendo. No dejes que lo que comiste te moleste todo el día. Toma Uvasal. Uvasal comienza a actuar en solo segundos para aliviar la acidez y la indigestión ácida. Uvasal, rápido alivio de la acidez y la indigestión ácida. Para los que pierden el sueño de noche y sienten que el día se les viene encima. Para los que pierden la calma de día y sienten que se les viene la noche. Vagomás presenta sus 2 nuevos suplementos vitamínicos. Uno para conciliar un sueño de calidad y otro para aliviar los síntomas del estrés y la ansiedad. Formulados con vitaminas e ingredientes naturales que te ayudan a tener más calma de día y más descanso de noche. Vagomás, más vos. En las noticias de hoy, comienzan las vacaciones. Tenemos bastante tráfico en las rutas, ya que todos se están escapando de la ciudad. Las playas ya están llenas. Escapate de los demás, no de la ciudad. Renault Stepway, aventurero por fuera, urbano de corazón. Ya llegó más ofertas. Hasta el domingo 1, aprovecha 50% en la segunda unidad de pastas secas y lácteos, 20% en asado carnicero y tapa de nalga por kilo, y no te pierdas nuestra feria de descuentos con ofertas exclusivas para vos. En Hiper Chango Más y Chango Más pagas menos y llevas más. Aprovechalo también en masonline.com.ar. Ya llegó más ofertas. Hasta el domingo 1, aprovecha 50% en la segunda unidad de pastas secas y lácteos, 20% en asado carnicero y tapa de nalga por kilo, y no te pierdas nuestra feria de descuentos con ofertas exclusivas para vos. En Hiper Chango Más y Chango Más pagas menos y llevas más. Aprovechalo también en masonline.com.ar. ¿Tenés Galicia? Tenés atención 24/7. ¿Tenés Galicia? ¿Tenés atención 24/7? ¿Qué es atención 24/7? Ay, Dios. Que tenés una persona que te resuelve tus dudas las 24 horas. Tenés atención 24/7. Chateanos. Tenés Galicia. En Telecentro sabemos que hoy el mundo se divide en 2, Team TV o Team Internet. Yo soy Team Reality. Soy Team Una temporada en una noche. Yo soy Team Novelas. Paren. Yo soy Team Todo Junto. Está bien, ¿no? Sí, está bien. Telecentro presenta el Team Perfecto. Disfruta televisión 4K más internet 1000 megas a solo 5.999 pesos. Telecentro, conectando con vos. Se viene la tormenta de Santa Rosa. Esa tormenta que llega justo cuando vos querés. La que te tienta con precipitaciones intensas de queso azul y hace que lluevan amigos para compartir también con tus sentidos. Santa Rosa, una tormenta de sabor. Mamá Influencer. Mamá Influencer. En el Día de la Madre, regálale lo mejor, con grandes descuentos y muchas cuotas en sucursales y en musimundo.com. Musimundo, parte de tu mundo. Del viernes al domingo en Jumbo, 3x2 en vinos, espumantes y marcas de leches larga vida. 70% de descuento en la segunda unidad en yerbas, enjuagues bucales, cepillos y pastas dentales. Y 50% de descuento en la segunda unidad en marcas de yogures. Aprovecha también 12 cuotas sin interés en Teveler, heladeras, acondicionadores de aire, lavavajillas y lavasecarropas. Jumbo te da más. Welcome to God You. We've trained the best and brightest young talent. I'm going to be #1. Classic superhero story. That's in my blood. I never change. Pleno siglo XXI y los humanos siguen tirando los envases en todos lados. Después la bestia soy yo. Usemos botellas retornables, no descartables. Nueva Patagonia de litro retornable para colaborar con la naturaleza que sí existe. A las 7 a.m. Más info fin de semana con Eduardo Serenellini. Sábados y domingos, 7 a.m. En La Nación Más.
Gracias por esperarnos, muy amable. Fui a tomar un poco de agua. Carola, por favor. Uy, me obliga también tomar agua, pero yo no puedo estar hablando y tomando agua No, como haces vos. Así que directamente le voy a dar la bienvenida a nuestro tercer invitado de hoy, a Santiago Neme, que ya está conectado para charlar con nosotros. Ahí lo tenemos. Buenas tardes, Santiago, gracias. Hola, ¿cómo están? Tanto tiempo. Muy bien, gracias. La verdad que, Santiago, no te quisimos molestar porque estabas de vacaciones. Digo, como ustedes están a contratemporada, así que disculpas, pero sabemos que ya estás trabajando. Así que gracias por atendernos. Vamos con la propuesta del primer título principal de esta entrevista, que tiene que ver con la profilaxis preexposición, PrEP. ¿Querés contarnos qué significa, si se puede hacer en todo el mundo, cómo se hace, etcétera? Sí, es un tema muy importante. Sabemos desde el 2010, en realidad, que es una intervención muy efectiva para prevenir el VIH, sobre todo en personas que no usan preservativos o ninguna otra protección. Este tratamiento es básicamente tomar un medicamento por día, que son dos de las drogas que normalmente están en el cóctel del VIH, que son en general 3 drogas o 3 medicamentos. Entonces esta es una pastilla que contiene esos dos componentes y uno lo toma todos los días y tiene una eficacia de mayor del 99%. Esto primero se estudió en el 2010, después se estudió primero en homosexuales en Estados Unidos, después se estudió en África del Este y en realidad Jared Baton, que es un colega mío de la Universidad de Washington, hizo ese estudio con más de 30.000 parejas heterosexuales en la parte, digamos, de Kenia al este de África y demostró una efectividad muy, muy alta. Desde ahí en Estados Unidos se empezó a utilizar, pero no fue hasta el 2017 donde hubo una gran campaña de salud pública, donde ahora es muy estándar tener, sobre todo personas que tienen riesgo a contraer el VIH, que tomen esta medicación, y también está cubierta por el gobierno también, porque por la gran efectividad, y esto ha cambiado realmente la epidemia, donde vemos que la incidencia del VIH en lugares donde se ha adoptado PrEP es muy inferior a lo que veíamos antes. Santiago, ¿esto significa que está indicado específicamente para qué perfil de personas? ¿Podés contarnos, por favor? Sí, entonces en Estados Unidos es sobre todo la población homosexual que tiene relaciones sexuales con más de una persona, es decir, que no está en monogamia. Y también a trabajadores sexuales y a cualquier otra persona que tenga un riesgo, es decir, trabajadores sexuales, personas que en realidad tienen sexo con otras personas pero pueden ser heterosexuales y que no usan preservativos. Sabemos que la mayoría de la gente no usa preservativo porque, bueno, no lo prefieren, ¿no? Nadie prefiere usar un preservativo. Entonces, esto es una gran herramienta. Y estas pastillas ahora son genéricas porque se ha estudiado, es Truvada la marca, pero ahora es genérica, entonces los precios han bajado muchísimo. Claro. ¿Qué costo tiene esto para un costo mensual, ¿no? Porque esto se evalúa en términos de costos mensuales para los pacientes o para el Estado. Sí, bueno, en realidad el costo varía mucho en el lugar donde estás. En Estados Unidos los medicamentos son mucho más caros en general. Que Canadá, pero como hay genéricos, se puede conseguir. Muchos de mis pacientes si no tienen cubierto, tienen una ayuda de Gilead, de uno de los laboratorios, donde realmente ellos se encargan de tomar o de pagar todo el exceso, digamos, del seguro, si el paciente tiene seguro, o sin seguro también se consigue. Es decir, ha habido un gran foco y énfasis en esto porque la verdad ha cambiado el panorama del VIH, donde finalmente una persona puede tomar eso y saber que va a estar protegido en cualquier situación, incluso si la persona con quien están teniendo relaciones sexuales tiene una carga viral muy alta. Eso te iba a preguntar. Increíble eso.
Es decir, se ha Sí, modificado casi por completo el riesgo. paradigma, sí, cómo crecimos y cómo fuimos criados, por lo menos la gente de mi edad, ¿no? Claro. Que le apostaba todo a los preservativo. métodos de barrera, sí. Claro. Totalmente. Y la verdad es aceptar que la gente en realidad no quiere le usar gusta usar preservativo. preservativo. Es la verdad de la historia. Exacto. Exacto. La otra cosa que les quería decir es que hace muchos años también se hizo investigación en las personas del equipo de salud que se pinchan con una jeringa, por ejemplo, una aguja que contenga el virus del VIH. Entonces eso se llama prevención post-exposición. Es decir, tenemos PrEP, que es antes de la exposición, donde yo tomo la pastilla todos los días y después me expongo al virus. Esa es una parte. Supongamos que yo no estoy tomando PrEP y tengo una situación de riesgo. Tengo 72 horas para empezar a tomar el régimen activo del VIH y prevengo esas infecciones con muy alta eficacia. Sobre todo si la empiezo dentro de las 24 horas, pero el límite en realidad es 72 horas. Ahora, entonces, primero se estudió en los empleados del equipo de salud y ahora se empleó en forma no ocupacional. Claro. Es decir, puede ser un acto donde una persona ha sido víctima de una violación o una persona estaba tomando un poco y no usó preservativo y no conocemos bien a la persona con que estamos teniendo sexo. Entonces quería distinguir eso Muy también porque interesante. es muy, muy importante, sobre todo para las personas que normalmente no tienen riesgo. Perdón, entonces, Santiago, porque- discúlpame, Sí. pero entonces pueden tomar el medicamento en PrEP, en esta prevención o profilaxis preexposición, aquellos que son VIH positivos y aquellos que no, pero sí tienen relaciones con gente que puede ser VIH positivo. Digamos. No. Ahora. Entonces, la Truvada es la medicación del PrEP, de la preexposición. Sí. Esa es para personas que no tienen VIH. Perfecto. ¿Por qué? Porque con la medicación yo les cubro esa barrera. O sea, creo esa barrera donde el virus no puede penetrar. Pero yo soy negativo, digamos. Tengo que ser negativo para tomarla. Y el esquema es que cada 3 meses esa persona se tiene que hacer pruebas de Claro. VIH y otras enfermedades sexuales, porque sí hemos visto un alta Imagino. en las infecciones que no son VIH, como Claro. gonorrea, como clamidia, pero por lo menos esas infecciones son Son tratables, ¿no? controlables. Exacto. Otra pregunta, ¿lo tiene que tomar todos los días, todo el tiempo o una semana antes de la exposición si tengo planificado hacerlo? Una excelente pregunta. Esto en realidad se ha estudiado en Estados Unidos. El CDC recomienda todos los días. ¿Por qué? Porque es lo más seguro que uno lo tenga al nivel del tenofovir, de este medicamento que está dentro. Eso es alto. Pero en Francia se ha estudiado lo que se llama PrEP en demanda. Es decir, si yo sé que me voy a exponer este fin de semana, yo empiezo a tomar los 2 días antes para alcanzar esos niveles altos de medicamento, de droga en la sangre. Es decir, y sí es muy efectivo también. En Estados Unidos todavía no nos sentimos muy cómodos con esa esquema. Con esa Claro, forma de claro. abordaje. Esa Pero aplica- quería hacer una aclaración. El PrEP es la droga Truvada. Cuando uno se expone y yo no estoy en PrEP y hago la post-exposición, hablamos después de antes de las 72 horas, Sí. ese medicamento es Truvada más un medicamento adicional. ¿Por qué? Ok. Porque en esta situación yo uso un régimen que no previene un HIV hipotético, sino que sabemos que esa persona se expuso a el VIH. Al contacto con el VIH. Perfecto. Exacto. Santiago, en cualquiera de sus 2 versiones, ¿tiene contraindicaciones O efectos adversos. o ¿está bien? efectos Bueno, adversos? sí, lo que pasa es que la Truvada ha estado ya hace casi 20 años. Truvada es el 15 nombre años comercial, claro, mercado. sí, sí, sí. No es una droga nueva, entonces se estudió muy bien y es muy se tolera muy bien y los pacientes en realidad no sienten nada. Buenísima Ahora, tolerancia. cuando uno añade el tercer medicamento, ¿no?
para la posexposición, ahí pueden haber un poco más de efectos colaterales, pero se van a la semana en general. La otra cosa que quería hablar antes que se me acabe el tiempo es que tenemos en la prevención del VIH farmacológica tenemos 3 componentes. A ver. La preexposición es lo que hablamos de Truvada, yo lo tomo todos los días y después me expongo. La posexposición, yo no estaba tomando PrEP, pero tengo una exposición y lo tomo, lo empiezo a tomar en las próximas, antes de las 72 horas de lapso. Sí. Tercera situación que ha cambiado el VIH de una forma increíble, el tratamiento efectivo del VIH, donde la carga viral de la persona, la cantidad de virus de esa persona infectada es 0 o no contagia. No contagia. Entonces, el estigma acá ha cambiado totalmente. ¿Por qué? Porque una pareja donde hay monogamia y la persona infectada se trata y tiene la carga de 0, quiere decir que a la otra persona que puede no estar infectada nunca la va a contagiar. No, claro, no corre ningún riesgo. Exacto, entonces eso también es muy importante y a mí me encantaría saber en qué estado estamos en estas intervenciones en Argentina. Yo lo desconozco, pero quizás podemos tener esa información la próxima vez que hablamos de este tema tan importante. Seguro. Te adelanto, Santiago, que el PrEP aquí existe, se indica. Yo he hecho indicaciones de PrEP a gente que me lo pidió, por supuesto, y está cubierto por las obras sociales, por las obras sociales, bien digo, y por los sistemas prepagos. ¿En qué porcentaje el prepago lo cubre? La verdad que depende de cada uno. Pero en principio existe el PrEP, se hace, se indica, y por supuesto tiene la cobertura del Estado o eventualmente del sistema de los otros financiadores del Estado. Así que supongo que el post-exposición también. Esto no lo sé, pero lo voy a averiguar y la próxima vez que nos veamos te lo cuento. Y yo me comprometo también a hablar con mis amigos infectólogos, a ver, a ver si me dan cifras, que es lo que Santiago seguramente quiere. Lo que me preocupa acá en Estados Unidos empezó en una forma muy selecta, porque era solamente para las personas con seguro al principio. Claro. Lo que me encantaría saber es si yo no tengo dinero prepaga, ¿puedo acceder a la droga? En principio te diría que sí, pero lo voy a averiguar con más cuidado. Nos queda poco tiempo porque la verdad que estamos disfrutando mucho del que estamos utilizando en este momento, y quiero hacerte una pregunta personal que tiene que ver, ¿saben ustedes que hace poco tiempo se reemplazó la figura de Anthony Fauci, que se jubiló en diciembre del año 2022, por una señora que es profesora de la Universidad de Alabama, pero además es muy amiga de nuestro amigo Santiago Neme, y fue colega de Santiago Neme, y él la conoce muy bien. ¿Querés hablarnos de la nueva secretaria de la Administración de Enfermedades Infecciosas y Alergias de Estados Unidos, por favor, la reemplazante de Anthony Fauci? Sí, Jean Morazzo hizo todo su entrenamiento en infectología en la Universidad de Washington. Desde lo que se llama Fellowship hasta su Masters en Salud Pública, y estuvo en la universidad por aproximadamente 20 años. Es una especialista genia en todo lo que tenga que ver enfermedades de transmisión sexual, incluido lo que estamos hablando. También en todo lo que es la flora intestinal y la microbiota del sistema, digamos, del aparato genital, que tiene mucho que ver con la adquisición de infecciones, con la inmunidad, con la transmisión de patógenos, etcétera. Y es una persona excepcional que hace unos pocos años se mudó a la Universidad de Alabama porque había una posición de directora del equipo de infectología y ella quería seguir avanzando. Nosotros en la Universidad de Washington tenemos 150 personas que son profesores, o sea, una división muy, muy grande donde avanzar a veces es un poco difícil. Ella avanzó hasta lo que podía y después se mudó, digamos, lateralmente. Y es continuado en hacer muchísimos estudios, maneja muchísimos lo que se llaman grants o becas del gobierno. Claro. Y es una mujer excepcional. También para mí es importante que es una mujer también gay, es decir, es una mujer que está casada con otra mujer y que totalmente abierta en ese sentido.
y que es muy importante también tener ese símbolo, más allá de su capacidad, que no hay ninguna persona que yo me imaginara que podría hacer ese trabajo mejor que ella. Sinceramente, es una persona excepcional en todo sentido. Y bueno, y estuve hablando con ella yo la semana pasada. Obviamente es enorme lo que está pasando en la transición de su trabajo y todo Claro, esto. una gran responsabilidad además, sí. Pero quizás en un momento podemos hacer una entrevista con ella, porque es una mujer que está también en el board de medicina interna de Estados Unidos. Gracias. O sea, Vamos, para despedirlo, Santiago, y agradecerle muchísimo el tiempo extra que nos dedicó, porque estaba con un tiempo limitado y lo hemos excedido, y te pedimos mil disculpas, apelando a tu amistad. Seguramente vamos a hacer una entrevista entre la doctora Marazzo, Santiago Neme y nosotros. Me encantaría. Te lo ruego. Muchísimas gracias, Santiago, por tu tiempo y por haberte extendido unos minutos más con nosotros. Te liberamos. Gracias. Chao, amigo. Chao, un gran amigo. Yo lo quiero mucho. Bueno, fascinante. Nos tenemos que despedir. Usted siempre Increíble. apurándome, Si hubiésemos viejo, no se hecho puede este creer programa así. hace 20 años, era completamente distinto. El Santiago nos trajo unas novedades. ¿Viste? No, es poco. apasionante. Yo sabía que les iba a Nos gustar. volvemos a ver el sábado próximo acá en La Nación Más a las 14 2 de la tarde, Sí, hombre, muy bien, claro. muy bien. Gracias.